pues algunos de ellos pueden estar participando en algunos espacios. Entonces, y eventualmente pueden conectar con el problema que ustedes están haciendo o a lo que le están apuntando. Incluso pueden de alguna manera conectar en muchas de esas oportunidades. Entonces, respecto a esto, quisiera saber si es claro, si tienen dudas, para ya dejar este tema a un lado y empezar específicamente con el taller. Entonces, quedo atento si hay preguntas. Buenas tardes, señor Jairo. Yo sí tengo una pregunta. Hola, dale. Sí, señor. ¿Cómo está? Con respecto a, yo tengo un emprendimiento en etapa temprana. Yo soy empresario. Me dedico a elaborar, diseñar todo el tema de los productos de limpieza y desinfección. Si yo quiero, digamos, participar y entrar en la etapa de crecimiento y consolidación, esta, digamos, esta oferta que ofrece ustedes, as.com, la cobija, ¿qué tipo de producto, qué tipo de servicio? Eso sí no lo tengo claro. Los productos o servicios de los cuales hace mención acá deben de alguna manera conectar con este tema, con todo el tema digital. Digamos que debe estar asociado a una plataforma o digamos que lo que se busca es que si aquí uno no descarta los negocios tradicionales. La mayoría de negocios que uno ve cómo conectan con todo lo que se hace en apps.co es que específicamente en su operación se apalancan de alguna manera en temas de tecnología. Entonces, un ejemplo específico, por decir algo, salones de belleza, ¿sí? Digamos lo que se ha hecho es que buscan que ese mercado de salones de belleza de alguna manera se pueda dinamizar a través de tecnologías, que haya un portal en donde se pueda tener la oferta, que eventualmente conecte con una aplicación. En sí la naturaleza del negocio no está cambiando, el salón de belleza o la pintada de uñas no cambia, cambia la manera como se conecta al usuario o quien necesita que le brinden determinado servicio con quienes lo brindan específicamente. Entonces, hoy en día, pues en este caso, digamos, todo lo asociado a limpieza y desinfección puede conectar específicamente si uno le busca qué tipo de canales puede apalancar para el crecimiento del negocio. Entonces, mi invitación específica es a que revisen los términos de referencia para ver si eventualmente se cumplen específicamente, es decir, si ya están vendiendo o tienen una página web, qué tipos de tecnología le están incorporando al negocio, activos digitales, entonces sí, de pronto tienen Instagram, tienen un portal en Facebook, pero ¿cómo está apalancando eso el negocio? Entonces, específicamente, ¿cómo o qué condiciones tiene crecimiento y consolidación? Pues ahorita no te lo sé decir, pero sí, digamos que no es que el negocio sea 100% digital, son negocios tradicionales, la mayoría, que se han apalancado en temas digitales. Entonces, pues digamos que aquí la invitación es a que miren los términos de referencia y si eventualmente no aplica para directamente crecimiento y consolidación, revisen las anteriores, revisen las condiciones de las convocatorias anteriores, en este caso sería descubrimiento de negocios digitales. Sí, resolví la Perfecto, duda. gracias, muy amable. Vale. Bueno, entonces vamos a... Bueno, entonces este espacio es del pedacito de descubrimiento que se llama exploración y se llama Semilleros de Emprendimiento Digital. Entonces, Semilleros de Emprendimiento Digital, como les mencioné inicialmente, es un espacio en donde les vamos a brindar un abrebocas de algunas metodologías de esas que se utilizan en los procesos, en las diferentes etapas de apps.co. Y en este espacio, entonces, vamos a tener vamos a poder aprender, experimentar, incluso si algunos de ustedes están ya trabajando en temas de investigación enfocados a todo el tema de promover iniciativas digitales y utilización de metodologías ágiles asociadas a emprendimiento y conectadas con todo este tema TIC. Eh,
el objetivo de nosotros este año, pues esto ya existe, digamos, sí, los semilleros ya existen, cambiaron el nombre del año pasado a este, anteriormente se llamaban talleres de emprendimiento digital. Y este año el objetivo de nosotros son 17.500 colombianos impactados en todo el país, en 32 departamentos. El público de nosotros es muy diverso, estudiantes universitarios, empresarios, estudiantes de colegios, funcionarios de entidades públicas y privadas, gobernaciones, alcaldías, cámaras de comercio, etcétera. Digamos que no tiene ninguna exclusión, cualquier persona puede, precisamente es porque emprender lo puede hacer uno en cualquier edad, en cualquier momento de la vida. Entonces vamos a ver unas metodologías rápidas en cuanto a lo que es todo este tema de generación de idea y priorización. Vamos a tener un conocimiento muy, digamos, rápido de esas metodologías que trabajamos en los diferentes procesos y pues de cara a las iniciativas digitales. Ustedes van a tener la oportunidad de contar con un certificado que eventualmente les puede servir para, o digamos que les, en el caso digamos de la convocatoria que cierra hoy, de descubrimiento de negocios digitales, les da ciertos puntos si ya presentaron o si ya hicieron este taller. Entonces, como parte del taller, ustedes van a tener acceso a ese certificado. Entonces ya voy a iniciar con la presentación, voy a cambiar de presentación. Y quisiera preguntarles a algunos de ustedes, digamos que a mí lo que me dijeron es que ustedes ya estaban trabajando en iniciativas de negocios. Quisiera que me contaran en qué iniciativas están trabajando, en qué etapas se encuentran, ¿sí? Para yo tener aquí un mapeo de qué están trabajando, eventualmente qué conexión tienen qué conexión tiene la empresa o lo que están haciendo con todo esto que les acabo de mencionar, tecnologías 4.0, aplicaciones móviles, aplicaciones web, qué están trabajando. Entonces, mientras yo cargo la presentación, pues los invito a que me vayan escribiendo, o si quieren participar, pues me levantan la mano. Dani, ¿quieres participar? Dani Guerra. Sí, Dale, cuéntanos, si quieres prender la cámara, mejor. No, es que la cámara está muy negra, está fallando. Ok, dale. Me veo negro. Dale. No, yo en temas de digitalización no tengo página web. En el momento estoy trabajando para eso, pero más que para eso tengo en mi mente la idea de desarrollar una aplicación móvil que enseñe a las personas el para qué y le dé valor, sobre todo, no que me compren, sino que conozcan qué hay detrás del proceso y la trazabilidad a la hora de que seleccionen un limpiador con criterio verde y qué le aporta a su vez poderlo también adquirir de una manera responsable, es decir, fomentar un consumismo responsable. Eso es lo que quiero apuntarle con una aplicación móvil. Esa idea nació hace como unos 3 o 4 días. ¿Tú ya estás vendiendo estos productos? Bueno, ¿Sí? lo vendo por el WhatsApp, sí, más que todo Ok. por el WhatsApp. Instagram también, pero más que todo digamos, mi nicho de mercado, aparte de la venta directa, es WhatsApp. ¿Y cómo llegaste tú a ese producto? ¿Cómo fue el proceso del surgimiento de la idea, identificación de problemas? ¿Cómo fue? Bueno, la idea nace digamos, yo soy hiperalérgico al tema de los detergentes en polvo y me comenzó a tener unas afectaciones en la piel de tipo dermatológico y me vino la visión, comencé a desarrollar un limpiador multiuso que se llama multilimpiador concentrado de la marca Biomapes, apalancado de unos ingenieros químicos y llevo en el mercado como 2 años y medio, casi 3 años, y el producto tiene validez, aceptación. En esta coyuntura se me ha abierto más la visión para poderlo adherir al. Clarísimo. Yo tengo el mismo problema, pero a mí me afecta la respiración. Digamos que me bloquea los pulmones. Yo tengo como principios de asma y yo siento eso y ¡pum!, de una vez me bloquea. Entonces me irrita, me genera tos. Entonces es un problema súper claro el que tienes identificado. Digamos que aquí las preguntas que les voy a hacer es de cara a precisamente entrar directamente a lo que es un proceso de ideación, que fue las instrucciones que recibí en cuanto a en dónde hacer énfasis. ¿Alguien más quiere comentarnos qué está haciendo
cómo surgió esa oportunidad, qué elementos tomó para arrancar esa idea o ese emprendimiento, aparte de Dani Guerra. La idea es que ustedes me pregunten mucho Sí, se fue la señal. Ok, dale, Dani. No sé por dónde quedé. No, no, no. Digamos que la invitación que estaba haciendo era precisamente si alguien más, así como usted tenía algo para compartir en cuanto al proyecto que estaban haciendo. Ah, que comparto otro, listo. Sí. ¿Alguien más? Dale, Lady. Hola, buenas tardes. Hola, Lady, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, quería compartir que en el momento en el que yo estoy trabajando es como comercio electrónico. Cuando empezó la cuarentena, cuando empezó pues todo este proceso que estamos viviendo, yo tenía unos portátiles para la venta. Usted sabe que con todo esto de clases virtuales, teletrabajo, se disparó, por decir así, la venta de productos tecnológicos. Entonces yo empecé a publicar por Instagram y por Facebook los portátiles que en ese momento tenía disponibles. Pues los vendí todos, Claro. hice nuevamente pedido y de ahí para acá pues he seguido en el tema. También tengo lo que es pues venta de electrodomésticos en general, pero más que todo es artículos tecnológicos, computadores, televisores, aires acondicionados. Prestamos también pues el servicio técnico de instalación, mantenimiento y reparación, pero no tengo pues punto físico como tal, sino que es más que todo tienda virtual y todo lo manejo pues por Instagram, Facebook y WhatsApp. Ok, interesantísimo. Y te entiendo porque aquí ese tema ha sido la compra de artículos todos asociados a tecnología, portátiles, tabletas, etcétera. Está Sí, disparado. Los que están vendiendo sí, bicicletas también están hechos. también, totalmente. Sí. Gracias, Esa Lady. me- ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere contar qué está haciendo? ¿Cómo le surgió la oportunidad? Leo Edgar Celedón. Hola, Buenas. Leo de ¿qué más? Bueno, mi emprendimiento es elaboración de salsa picante. Yo, pues, esta idea nació de una sobrina que le curaron la gastritis en Cuba con ají picante. Ella le dieron ¿cómo es? O sea, le dieron cómo preparaba el ají para que fuera naturalmente, sin aditivos y sin conservantes. Ella me regaló esa idea a mí porque yo sufría de reflujo también y empecé ¿cómo es? A elaborar bien la idea y hoy día pues mi emprendimiento ya tiene aceptación en el público. Estoy en Instagram, Face y WhatsApp, en donde pues mi emprendimiento ha cosechado frutos ya. Ok, ¿y solo canales virtuales tienes? Sí, y personalmente también llevo el producto, me lo piden, yo lo llevo, voy a veces puerta a puerta, pero ahora con la pandemia pues estamos encerrados. Claro, todo virtual. Bien, yo no tenía ni idea que eso curaba la gastritis. Antes uno cree que eso lo acentúa. No, cuando el producto es natural, sin conservantes, porque usted sabe que lo que nos están matando son los químicos, entonces eso ayuda bastante. Es más, los médicos, pues hay una contradicción con ellos en respecto al picante. Pero el ají picante, si nosotros nos metemos a Google o YouTube, buscamos beneficios del ají picante y nos damos cuenta de que están errados. Ok. Quiero preguntarles quiero hacerles una pregunta a los tres que ya han hablado, y es, ¿qué tanto o cómo fue el ejercicio digamos que, de qué tanto validaron el problema? Porque una cosa es escucharle a una persona que tuvo el problema, otra es a dos, pero otra es a varios, 15, 20, incluso si fueron más. ¿Cómo fue ese ejercicio de validación? Porque ustedes ya están vendiendo
ya tienen productos en el mercado, ya se supone que si los llaman es porque sí demandan ese tipo de soluciones en productos o servicios. ¿Cómo fue ese ejercicio? Bueno, en cuanto al ejercicio conmigo, pues la gente, yo les decía, no, esto sirve para esto, pero usted sabe que la salsa picante es un aderezo también. Mucha gente el que le gusta el picante, pues bien, pero hay gente que no lo soporta, que no, pues dice, no, no, a mí no me gusta porque no soporto el picante. Entonces estamos tratando de hacer otro picante más suave, ¿sí? Con otros ingredientes para que la gente pues vaya dejando los químicos. Ok. ¿Y cómo fue el ejercicio de validación de Lady? ¿Cómo lo aterrizaste? ¿Cómo ha sido? ¿Desde cuándo lo vienes haciendo? Bueno, yo desde el año pasado tenía solamente lo que era el servicio técnico de aires acondicionados. Como dije, ahorita cuando empezó la pandemia fue que ingresé pues con la venta de electrodomésticos y más que todo artículos tecnológicos. Como todos los establecimientos estaban cerrados, yo lo que hacía era que por lo menos a cada persona que me compraba, yo le decía por lo menos mándame una imagen del producto utilizándolo, como recomiéndame, mira, sube la imagen en tus redes sociales, el voz a voz, esa persona de pronto me recomendaba con una amiga, con una prima, y pues hasta el momento todavía me escriben, mira, fulanita me dijo que tú vendes portátiles, tú vendes computadores, que tú vendes aires, necesito uno así, cuáles tienes en el momento, y pues así es que me he ido como dando a conocer y pues vendiendo más. Ok. ¿Algo fuera de lo tradicional que te haya salido? ¿Algo anormal, atípico, que de pronto te hayan pedido tus clientes? No, pues hasta el momento no. Sí he tenido inconveniente fue porque los productos han estado muy agotados, por lo menos los que han sido tablets, portátiles, ha habido mucha escasez. Entonces a veces no tengo de pronto el que solicitan, entonces toca por encargo o esperar porque pues están agotados en todo el mercado. Han subido muchísimo de precio, entonces ese ha sido también el inconveniente, que a veces de pronto la persona no comprende que de verdad subieron de precio, no están lo mismo un portátil en este momento a como cuando empezó la pandemia, la diferencia de precio es bastante, entonces inconvenientes esos. Ok, bueno. Ya van a ver por qué les pregunto eso. Y Dani, si nos puedes contar rápido cómo ha sido ese proceso de aprendizaje del cliente, de validación, de identificación de oportunidades. Bueno, básicamente el tema de la validación es porque a los consumidores, a las amas de casa puntualmente, les gusta que el producto no les afecte el tema de la salud, con la sensibilidad química múltiple de los ingredientes de la química sintética convencional, llámense los ácidos, de pronto las sustancias corrosivas y muy nocivas que le tienen ese impacto. Entonces, con la oferta de valor de Biomape, lo que hicimos fue transformar eso y sustituir todos esos ingredientes por fuentes naturales renovables, ¿sí? Unos surfactantes con criterios sostenibles, sin dejar de, digamos, de limpiar ¿sí? Sin dejar de cumplir su objetivo final, que es la limpieza. Simplemente se le planteó una alternativa mucho más responsable para consigo mismo y también con el ecosistema. Okay. ¿Y cuál, digamos, cuál es tu competidor más próximo? ¿Ya lo tienes mapeado? Digamos, los competidores de esa gama de productos ecológicos, porque son gama eco, está Amway, sí, del portafolio de Amway, por ejemplo, de la línea Home. También está Fuller, ciertos productos de la marca Fuller. También está otra marca así, bueno, que aquí no la hay, una marca de producto, Rapval, que es un multinivel. Básicamente son de esa línea, esos tres competidores así directos. Los indirectos, pues los formatos de descuento duro, low cost, de los indirectos, pues también tienen sus afectaciones, pero no tanto como los directos. Ok. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Una de las, digamos, apps.co basa parte del aprendizaje y los procesos de validación
en una de estas metodologías, que es la que les estoy proyectando. ¿Sí la ven todos? ¿La han escuchado? El design thinking, sí. Sí, el Pensamiento de design diseño. thinking o diseño de pensamiento en español. Y específicamente les preguntaba esto porque ese aprendizaje del cliente, ese descubrimiento de las oportunidades, se da en las dos primeras etapas, en la etapa verde, que se llama empatizar, y la etapa amarilla, que se llama definir. Ustedes ya están vendiendo, digamos, ustedes ya han pasado por esas dos partes. El ejercicio de que ya les compran es precisamente que ustedes ya tuvieron un acercamiento con el cliente. Empatizar, pues, es conocerlo, es indagar, es hablar con él, es, digamos, en el caso de Dani, identificar que, no sé, de pronto a las mujeres son más susceptibles o incluso las mujeres que están eventualmente en etapa de embarazo tienden a ser mucho más compradoras de este tipo de servicios porque no pueden ponerse en ningún momento en riesgo en su estado y precisamente prefieren comprar este tipo de productos. Entonces, si Dani ya observó esto y empezó a darse cuenta porque lo vio, porque lo preguntó y también lo vio cuando lo compraban, porque precisamente en los ejercicios de compra o de indagación empezó a identificar estos patrones, pues ya empezó a aclarar el tema. Entonces, empatizar es precisamente eso, es ese conocimiento de clientes. Yo no voy a hacer énfasis en esta parte, voy a entrar de una vez a la parte morada, porque parte de lo que buscamos acá es que todos estos negocios tengan un componente diferente, ¿sí? Que ustedes puedan empezar a hacer algo que los diferencie. Y ese algo que los diferencie es precisamente esa propuesta de valor. ¿Mm? Y eso se da mucho, digamos, gran parte, conociendo los clientes desde el punto de vista del ejercicio de empatizar y también en qué tan claro tienen definida la problemática, ¿sí? Uno puede tener muchos ejercicios de preguntarle a los clientes, de revisar información, de hacer encuestas, pero eso también tiene que bajarlo a un análisis. Y ese análisis le va a permitir tener mucha más claridad del norte de las cosas. Entonces, esas primeras etapas, empatizar y definir, ustedes ya las han marcado o digamos las tienen mucho más claras. Y yo voy a entrar directamente a la etapa 3, que es ideación. De ahí voy a retomar un ejemplo y me voy a devolver un poquito para que ustedes vayan, no queden tan perdidos, porque el énfasis es específicamente en eso, en idear, en pensar de una manera diferente. Entonces, este es el proceso. ¿Qué tiene de interesante este proceso? Este proceso, si ustedes ven la gráfica de abajo, empieza de una manera muy amplia, como cuando empieza cualquier proyecto, un proyecto para solucionar un problema o un proyecto de cara a esto, a identificar oportunidades. Al principio es muy amplio, es muy difuso, es divergente. Hay un ejercicio como de identificar problemáticas. Cuando ustedes iniciaron todo esto, de pronto tenían varias cosas en la cabeza, pero no tenían muy claro cuál o por dónde meterse. Ese ejercicio de diverger al principio, en la medida que ustedes van conociendo al cliente, se tiende a acotar, va bajando, se va convergiendo un poquito, y así tiende a ser a lo largo del tiempo mientras van pasando las diferentes etapas, y esto siempre va de la mano con el cliente. Todo esto es con el cliente en el centro. Todo el momento, cuando yo empatizo, es con el cliente. Cuando yo defino las problemáticas, es teniendo al cliente al lado. Cuando yo hago ejercicios de ideación, obviamente tengo que tener al cliente al lado. Entonces, y así en las diferentes etapas. Ahí hay un ítem que no aparece en colores, pero sí está en el mapa y se llama colaborar. Estos ejercicios, todas estas metodologías, son metodologías para hacerlas preferiblemente en equipo, en equipos de trabajo. Digamos que aquí la figura del líder y el que se las sabe todas no aplica. Todos estos, incluso en una de las reglas de los ejercicios de ideación es precisamente eso, que todos son iguales y todos tienen la misma oportunidad de aportar ideas a un proyecto o a una idea de negocio. Entonces voy a pasar a la etapa 3, que es ideación, y que digamos que es esa fase de ideación. La fase de ideación, uno de los requerimientos que tiene, digamos, necesarios, que no está ahí, pero pues digamos que está implícito en la gráfica, es que debe tener más claro el problema. Yo no puedo entrar a botar ideas de una solución si no tengo muy claro el problema. Entonces yo tengo que haberme desgastado bastante masticando el problema, entendiéndolo, haciéndole incluso ejercicios mucho más metódicos, utilizando herramientas que me permitan digerir mucho más el problema
para ahí sí botar corriente alrededor de las ideas de solución. ¿Por qué? Porque eventualmente si yo no tengo claro el problema, lo que voy a hacer es apuntarle a lo que no es. Y voy a perder tiempo, voy a perder recursos y eventualmente voy a perder plata. Entonces es mejor desgastarse mucho tiempo identificando el problema antes de botar ideas alrededor de un nuevo producto o servicio, de una idea de negocio. Entonces la fase de ideación es donde empieza ese proceso de diseño, ese proceso de generación de múltiples oportunidades, de múltiples soluciones. El resultado de esta etapa va a ser tener conceptos o bosquejos, pasos iniciales de cara a esas soluciones innovadoras, ¿sí? Ustedes ya tienen soluciones innovadoras, pero pueden ser aún más innovadoras. Incluso una de las preguntas que hacían acá es ¿cómo yo puedo innovar alrededor de la comercialización de productos de limpieza y desinfección? Ah, bueno, vamos a empezar a ver qué hay alrededor de eso. Y parte de las premisas de los procesos de ideación o de las etapas de ideación es que uno tiene que buscar muchas ideas. Uno no tiene que casarse con la idea perfecta, sino uno tiene que coger muchas ideas y eso le va a dar muchos elementos en los que usted pueda incluso armar sumas de ideas, o sea, hacer como un clon de ideas, en vez de enfocarse en la mejor solución. Métodos para ideación. Entonces, digamos que aquí empieza la gran fortaleza de todo esto que trabajamos en apps.co y se llaman métodos. Todo esto lo hacemos a través de métodos. Entonces, ustedes ya vieron que hay una metodología gruesa que se llama Design Thinking y dentro de esa empezamos a meter varios elementos metódicos. Aquí uno puede sumar muchos recursos. Recursos hay muchísimos y no se casa uno con ninguno. Hay varios de los que ustedes pueden echar mano. Yo aquí les muestro algunos. Incluso en la parte de abajo hay un enlace que les puede permitir empezar a entender mucho más esos métodos de ideación. Métodos de ideación, los mapas mentales, los croquis, hay un método que se llama los 6 sombreros, que coge un equipo y dependiendo del sombrero que tenga cada persona, de esa manera tiene que pensar. Scamper, que es una metodología bien interesante también en los ejercicios de ideación. Saturar y agrupar. Los ejercicios de lluvias de ideas o brainstorming que también se utilizan normalmente. Los detonantes como las preguntas ¿cómo podríamos? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Hay unos que se llama el Word Café, Card Sorting y entre otros. O sea, aquí métodos hay muchos. Digamos que aquí lo que se les invita es utilicen métodos, sean muy rigurosos con los métodos y digamos que prueben en la medida y digamos que en la medida en que les arroje resultados, pues sigan utilizándolos. Y de la mano con lo que les mencionaba en la presentación anterior, Linus Pauling decía esta frase, y va muy de la mano con lo que son las lluvias de ideas, y es, para tener una buena idea, primero tiene que tener muchas. Entonces aquí tenemos que botarle corrientes a tener muchas ideas, muchas ideas. Dentro de las metodologías, yo no sé si ustedes han trabajado, quisiera que me contaran en el chat, si ustedes han trabajado ejercicios de lluvias de ideas. Digamos que yo lo digo porque a mí me pasó. Yo trabajaba en los ambientes de trabajo en los que yo estuve vinculado, muchos ejercicios de lluvias de ideas, pero lo que yo nunca supe, y mis jefes tampoco nunca lo supieron, era que las lluvias de ideas eran un método y como método tiene unas reglas muy claras y unas buenas prácticas. Y si no hay buenas prácticas, pues precisamente eso es como hacerlo nada, pues es un ejercicio ahí en la agenda, pero no le va a sumar. Entonces, buenas prácticas hay que adoptarlas en estos ejercicios. Y en una lluvia de ideas hay unas reglas. Entonces, unas que se aconsejan y digamos que son para que ustedes las tengan en cuenta. La primera es que en una lluvia de ideas todas las personas son iguales, no hay jerarquías. Y en una lluvia de ideas se puede invitar a varias personas, no importa la jerarquía en la empresa, para que usted les pida aporte. Incluso las personas los operativos, los administrativos, incluso el mismo cliente, usted lo puede invitar a una lluvia de ideas, ¿sí? El mismo cliente puede aportarles muchas soluciones. ¿Por qué? Porque él es el quien usa el servicio y quien tiene el problema. Entonces, en una lluvia de ideas no hay jerarquías y puede ustedes invitar a cualquier persona. Ojalá vinculada al problema, que tenga alguna conectividad. Mantener el foco o el tópico de interés es bien clave, porque entre más grande el equipo, si puede ser un equipo de 8 o 7 personas,
la conversación se puede ir por entre las ramas y eso no puede permitir que el tema fluya. Entonces debe haber un moderador que siempre mantenga el foco de las cosas. Todos estos ejercicios, todo este tema de metodologías ágiles, pues son ágiles porque también son muy limitadas en el tiempo. Entonces los tiempos son muy cortos, los ejercicios hay que hacerlos muy rápido, ¿sí? Hay que botarle toda la energía, pero en lapsos de tiempo muy corticos. Una conversación a la vez, no es un ejercicio desorganizado. Todas las ideas son apreciadas y bienvenidas y se alienta por las ideas que sean absurdas y salidas de contexto. ¿Por qué? Porque de ahí es donde vienen los elementos de innovación, ¿sí? A veces uno de estar siempre metido en el mismo cuento, en el mismo marco de referencia, pues no permite que uno piense diferente. Entonces, por eso es importante invitar gente que eventualmente no tenga nada conectada con la problemática o con la solución, y eso también permite que haya cosas o elementos bien interesantes de donde tomar. Se vale construir sobre las ideas de otros, es decir, yo puedo tomar algo que alguien dijo, descabellado, y volverlo aún más descabellado. Entre más ideas es mucho mejor. Esto se trata de nutrir mucho la cantidad de ideas. No a las frases asesinas. ¿Qué es una frase asesina? Lo que normalmente aparece en una reunión cotidiana y es, eso ya lo probamos, eso no sirve, ¿cómo se le ocurre eso? Eso no aplica. Esas frases aquí no caben. Y no caben tanto la frase como el comportamiento, es decir, la mala cara, el hacer, sí, los gestos. Eso no cabe acá. Una lluvia de ideas debe ser limpia, debe ser transparente y debe permitir que todo eso se nutra. Por eso es tan importante las reglas en una lluvia de ideas. Y se vale también ser visuales. Los ingenieros somos muy cuadriculados en cuanto a, incluso hasta en el mismo papel, que yo no utilizo papel rayado, así será de cuadriculado. Pero precisamente porque estamos como muy sesgados, entonces hay que ser visuales, hay que recurrir a diferentes maneras para expresar las ideas, dibujos, bosquejos, elementos tridimensionales, y eventualmente saben componentes de origami, o si de esa manera les permite expresarse, es un elemento muy válido en esto. Entonces, ahorita se van a dar cuenta por qué les hablo de las lluvias de ideas. ¿Cómo llegar a un proceso de ideación, a un buen proceso de ideación? Entonces, ya aquí me empiezo a echar para atrás y ya ustedes van a empezar a tener elementos de los cuales tomar. Lo primero es que ustedes a esta etapa, ustedes ya tienen un montón de información recogida, ¿sí? Ya tienen conocimiento del cliente, ya tienen ejercicios de definición del problema, ¿sí? La pregunta que les hago a ustedes es, ¿ustedes han documentado todo eso? ¿Ustedes han hecho ejercicios de documentar? ¿Cuentan con una carpeta? ¿Cuentan con fotos? ¿Cuentan con mapas, lienzos, etcétera, que les permita tener claro cuáles son los problemas y cómo han evolucionado los problemas en el tiempo? Algo que ha pasado en esta pandemia es que las cosas han cambiado. Una cosa eran los problemas de no tener computador antes de marzo 16, otra cosa es tener un computador después de marzo 16. Entonces, esa revisión, ese traducir la información recogida, el contar con evidencias es súper importante. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes tienen una bitácora? ¿Ustedes tienen herramientas? ¿Cómo hicieron esos ejercicios? Lo que yo les preguntaba ahorita, toda esa validación, identificación, acercamiento con el cliente, ¿lo tienen mapeado? Entonces quiero que me contesten ahí sí o no. Porque si no lo tienen mapeado, la misión es que tienen que mapearlo. Tienen que empezarlo a mapear, tienen que empezarlo a poner de una manera muy visual, donde ustedes vayan revisando qué va pasando y vayan evolucionando de la misma manera. O sea, los negocios no son estáticos, son dinámicos, y ustedes van evolucionando en su visión, van evolucionando en la información que van trabajando. Entonces, lo primero es traducir esa información que tienen recogida o que han captado en etapas anteriores con algún método, ¿sí? En algún método, en un método, digamos, de lluvia de ideas, en un mapa de empatía o algo así. Después, lo que sigue es identificar u organizar esa información de manera que ustedes puedan captar patrones, ¿sí? ¿Patrones qué es? Grupos de información que tienen el mismo ítem, que se comportan o dicen lo mismo, tratan de decir lo mismo. El tercer punto es obtener revelaciones, hallazgos que les permitan ir más allá, obtener unos aprendizajes que aquí se les llaman insights,
a partir de toda esa información recogida. El cuarto punto es definir una pregunta retadora, que ahorita lo vamos a ver con una metodología que se llama el cómo podríamos. Y por último, identificar muchas ideas enfocadas ya en la solución en sí. Entonces, voy a empezar cada una de las partes. Entonces, el primer punto, si no lo han hecho, ya les voy a mostrar una de esas maneras de hacerlo, y es traducir la información encontrada en las fases anteriores, y específicamente eso se hace, ¿cuál es el objetivo? Reflexionar sobre esa información que han recopilado. Entonces, yo tengo información con base en encuestas, tengo información con base en entrevistas, tengo la misma información, incluso pueden ser ejercicios de observación, o yo he tomado fotos en determinados momentos, cuando la gente utiliza los detergentes, o he hecho grabaciones, ¿sí? Toda esa información les puede servir. ¿Qué preguntas es importante hacerse cuando ustedes están organizando la información? Bueno, entonces aquí empiezan los temas interesantes. ¿En qué información o en qué temas debería yo centrarme? ¿Sí? Entonces va a correr eso acá. ¿En qué temas debería yo centrarme en relación con eso que yo identifiqué en la fase de inspiración? ¿Sí? Entonces, en temas asociados a salud, asociados a dinero, asociados a bienestar, asociados a desplazamientos. ¿Cuál? ¿En qué me tengo que centrar? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido? ¿Sí? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿Cuál ha sido esa parte más difícil que los clientes les han manifestado alrededor del problema o alrededor del producto o servicio que están utilizando que eventualmente no les satisface esas necesidades? ¿Y cuáles han sido esos principales hallazgos? Y por último, ¿qué momentos claves encontraron ustedes que les permita tener alguna revelación o alguna inspiración? Entonces, eso es básicamente lo que pasa ahí. ¿Qué información es importante recolectar en esas primeras etapas? Entonces, uno tiene que centrarse en específicamente cuáles son esas frases o esas expresiones que normalmente los clientes repiten alrededor de la problemática, ¿sí? Eso les permite empezar a identificar patrones. ¿Qué ha sido lo que más les ha sorprendido? Incluso las mismas personas cuando tienen los problemas y les duele mucho o no les satisface la solución actual, ellos mismos buscan soluciones. Entonces, ¿qué les ha sorprendido de lo que están haciendo, de cómo lidian con el problema, de qué soluciones buscan, etcétera? ¿Qué emociones salen a flote? Acá hay una cosa bien interesante y eso ya va para todos y es, hoy en día la gente no compra productos y servicios, compra experiencias, ¿sí? Entonces puede que el servicio o producto sea muy bueno, pero la experiencia de compra, la experiencia de servicio no está muy bien manejada. Entonces eso puede ser muy frágil y puede hacer un eslabón que puede ser por donde se quiebre ese lazo entre el cliente y yo. ¿Cómo lidian o solucionan los clientes esos momentos de frustración? ¿Sí? Precisamente si les molesta tanto, ¿cómo ellos mismos hacen para solucionarlo? Y hay otro componente bien interesante que mandan, digamos, los cánones de qué identificar, y es historias personales, ¿sí? Porque muchas de las veces las personas cuentan su historia personal alrededor del problema y alrededor de cómo lo solucionó. Y esos son elementos súper importantes que incluso les pueden a ustedes dar insumos para esas nuevas propuestas de cara al producto o servicio. ¿Cuál es el resultado que uno espera? Algo así. Entonces, ya van a entender muy bien a qué voy, pero finalmente uno esperaría que después de un ejercicio de aprendizaje con los clientes, después de un ejercicio de hacer unas entrevistas, de empatizar, de observar, yo pueda tener una pared de 2x2 llena de muchos elementos que encontré en ese ejercicio de conocimiento de mi cliente y del problema. Y yo debería tener algo así, una pared llena de insumos que hice con mi equipo de trabajo. ¿Qué pasa después? Digamos que yo voy a pasar aquí ya un ejemplo específico y les voy a contar algo muy, muy mío, y fue un proyecto que yo hice con un estudiante de último año de ingeniería, y específicamente hicimos un ejercicio que hoy en día es un producto que utilizan ahí en el colegio.
La población con la que trabajamos fue un colegio distrital en Bogotá, un colegio que enseña a niños sordos. Digamos que el colegio tiene la particularidad de que tiene un modelo de inclusión para niños sordos. ¿Qué pasa con esos colegios? Pues el colegio tiene dos modelos, un modelo en primaria que se llama aulas inclusivas, aulas exclusivas, aulas solamente para niños con esa discapacidad, y ya más o menos desde quinto primaria, se empiezan a mezclar con niños que escuchan. Entonces ya no son exclusivas, sino inclusivas. Y empiezan a mezclar niños que escuchan con niños que no escuchan. Entonces, nosotros nos concentramos en los niños que ya empezaron en los cursos de sexto, séptimo, octavo, más o menos. Y esos niños, digamos que lo que hicimos fue empezar a trabajar un ejercicio de qué oportunidades hay, qué molestias hay alrededor de lo que es su día a día en el colegio. Hicimos varias reuniones con ellos, nos metimos a diferentes salones de clases a ver cómo se desarrollaban las clases. Se hicieron ejercicios de entrevistas con los mismos profesores, con los mismos estudiantes, con el rector, con los que manejaban los modelos pedagógicos, con los coordinadores, etcétera. Y llenamos un montón de información. Digamos que esos fueron nuestros ejercicios de captar información. ¿Cómo captamos información? Del día a día, del contexto, de las problemáticas. Y eso fue, digamos, fue nuestro insumo. Ese fue nuestro ejercicio de empatizar. Digamos que esa fue la parte que hicimos en la primera parte. Después, ¿qué viene? Bueno, aterricemos la información. ¿Qué formato utilizamos? Utilizamos es uno de esos ejercicios para bajar la información, que se llama mapa de empatía. Ese ejercicio lo hicimos, este mapa fue el resultado de una reunión que organizamos como con 7 personas, entre las que habían 3 profesores, el rector, la coordinadora académica, la del modelo pedagógico y el estudiante y yo. ¿Cuál fue la pregunta que surgió alrededor para hacer esta lluvia de ideas o de elementos que encontramos? Cada quien iba colocando en cada una de las dimensiones qué encontramos en esos aspectos. Entonces, si ustedes empiezan a mirar qué era lo que el estudiante hacía en los ambientes de clase, qué era lo que el estudiante sentía en los ambientes de clase, qué era lo que el estudiante pensaba en esos ambientes de clase, en su día a día en el colegio. Y ahí salieron todos esos elementos, todos esos elementos. Entonces, esto es una de las herramientas que sirven para que ustedes empiecen a bajar la información, ¿sí? ¿Por qué es importante bajarla? Porque una cosa es lo que yo aprendí de mi cliente hace un año o antes de la pandemia respecto a lo que estoy aprendiendo hoy en día. Y es bien importante ponerle unos espacios específicos de tiempo. En la medida en que yo vaya evolucionando y vaya creciendo en información o modificando la información, pues me permite tener muchos más elementos para los cambios que yo quiera generar en cualquier, digamos, en la propuesta de valor que yo tengo. Entonces, esta herramienta sirvió o sirve para organizar la información. Entonces, aquí el mandato es a que deben ser metódicos en organizar la información. El siguiente paso, ya después de que yo tengo la información en un lienzo grande, que yo tengo mucha información recopilada, lo que sigue es identificar patrones. ¿Y qué quiere decir identificar patrones? Pues, digamos que ya como yo tengo la información en un lienzo, en una pared grande, ¿sí? Con varios post-it o papelitos de colores, el objetivo, ¿cuál es? Digamos, identificar esos primeros hallazgos o eso principal que yo encontré en esos ejercicios de conocimiento del cliente. ¿Qué es lo más relevante que está apareciendo? ¿Cuáles son esos temas en común? Porque si bien somos varios los que estamos poniendo información en ese ejercicio, pues cada uno pone lo que cree que va y después yo voy conectando las cosas que tienen un parecido o que conectan muy bien. ¿Cuáles temas aparecen en común? Ya empieza uno a agrupar cosas, dicen esto se parece con esto y entonces digamos que coloquémoslas en un solo espacio. Y termina organizándose ese mapa en cosas que empiezan a parecer más relevantes de cara al problema. Y uno empieza a buscar conexiones. A veces hay cosas que no parece que conectan, pero que eventualmente por debajo puede que sí conecten. Entonces, buenas prácticas alrededor de esto. Agrupe alrededor de temas en común. Entonces aquí aparecen unos elementos que se llaman las gemas. ¿Qué es una gema? Pues es una piedra preciosa. Es una nota preciosa. Es una nota muy valiosa dentro del mapa
alrededor de la cual empiezan a aparecer más cosas, es como un nodo. Entonces ahí empiezan a aparecer cosas alrededor de esa gema, empiezan a aparecer cosas interesantes, ¿sí? Clasifiquen por grupos de afinidad, ¿sí? Entonces, en la medida en que ustedes tienen mucha información, van a aparecer cosas que conectan y que tienen un comportamiento afín. Encuentren evidencia que soporte todo eso que están organizando, ¿sí? Por eso es tan importante que ustedes tengan muchos elementos para conectar. Aquí se vale todo, audios, fotos, entrevistas, encuestas, todo lo que sume y que les permite soportar esas evidencias, es bien importante conectarlo. Refinar las cosas, es decir, esto no es de una sentada nomás, ni de un ejercicio de indagación, sino cada vez que prueben una cosa diferente, hagan el ejercicio y van refinando los grupos, ¿sí? La idea es que uno tenga un grupo manejable, interesante, no que salgan 10 grupos de posibles comportamientos en todo el mapa, sino que uno pueda agrupar de unos 3, 7 grupos máximo, porque si no se le vuelve inmanejable. Y cada grupo usted le va a dar una etiqueta o un identificador que le va a permitir, digamos, entender a qué hace referencia ese grupo. Entonces, les voy a mostrar el ejercicio. ¿Qué busca uno? Que quede algo así. Que ese desorden que uno veía inicialmente, que era ese mapa lleno de mucha información, uno lo termine categorizando. Entonces ya uno tiene grupitos con unos temas muy concretos alrededor de lo que está pasando, ¿sí? En el ejercicio que hicimos con el estudiante, hasta me quedó mal. Lo que pasó fue que precisamente se organizó la información en 3 ítems específicos. Digamos que aparecieron 3 temas bien relevantes alrededor de lo que estaba pasando con el estudiante. El primero era todo su entorno social. Entonces empezaron a aparecer elementos que conectaban con la casa, con su familia, elementos que conectaban con sus compañeros de trabajo, ¿sí? O con sus compañeros de grupo. Otros aparecían muchos temas de frustraciones, ¿sí? Muchas emociones. Digamos que los estudiantes, en este caso los estudiantes sordos, son objeto de muchas discriminaciones, y no solamente por parte de los compañeros, de los que escuchan, sino los mismos profesores. A veces caían como en esa dinámica. Y había muchas emociones, tanto las negativas como las positivas. Y el ítem que más nos llamó la atención y sobre el cual nos concentramos digamos, en identificar las oportunidades, fue las dificultades académicas, porque pues si bien es un colegio que en su mayoría tiene la operación para niños normales, pues obviamente los modelos pedagógicos no son los más idóneos y sobre todo son mucho más duros en unas asignaturas específicas. Entonces nos concentramos en esas dificultades académicas y alrededor de eso empezamos a encontrar un patrón de información y digamos una mayoría de información y de dolores en lo que tenía que ver con el aprendizaje del lenguaje escrito, el español leído y escrito, ¿sí? Ese era el máximo dolor. Y empezamos a identificar que las clases que menos gustaban, pues eran todas las clases asociadas a español, en los más grandecitos filosofía o historia, todo lo que les pusieran a leer era un dolor gigante. Entonces, de esa manera empezamos si ustedes se dieron cuenta, inicialmente era un mapa gigante, un lienzo gigante de información, ya aquí ustedes lo empiezan a acotar y cada vez se van concentrando en cositas mucho más concretas, ¿sí? Y toda esa información pues vino de una lluvia de ideas y de conceptos que inicialmente se plantearon. El paso 3 pues es convertir esos hallazgos o esas revelaciones, ya empiezan a ver cosas interesantes en el mapa, ¿sí? Como patrones en información, nodos. Y el paso siguiente es, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Pues hay que identificar cosas mucho más concretas, más reveladoras, algo, digamos, que sí nos sirva. Entonces, identificar aspectos reveladores que le den sentido a esas observaciones. Y aparece un término que de pronto ustedes no lo han escuchado, pero aquí aparece mucho y es descubrir esos inesperados, esos insights, que es descubrir algo inesperado o tener una idea mucho mejor para responder a un desafío específico. Y ahorita les voy a contar específicamente qué características tiene un insight, porque no es algo trivial. Y esos insights son expresiones o son elementos que nos dan información mucho más concreta y que nos lleva a la acción, que nos permite hacer cosas, ¿sí? Nos permite transformar en cosas mucho más concretas.
Características que tiene un insight. Entonces, un insight tiene 3 características muy claras. La primera es que es auténtico, ¿sí? Entonces, se soporta sobre lo aprendido. Un insight no sale porque sí. Un insight no es una buena idea. Un insight sale de moler la información, de conocer al cliente y de tener hechos sobre los cuales uno ha aprendido mucho y sobre todo de la interacción con las personas. El segundo elemento es que no es trivial. Precisamente, una buena idea no es un insight. ¿Sí? Va más allá de incluso del mismo ejercicio de observación. Tiene que haber muchos elementos interesantes, mucho aprendizaje, incluso hasta prueba y error para identificar un insight de qué es lo que yo me estoy imaginando. Y lo tercero es que es revelador. Y es revelador porque, ¡pum!, precisamente abre los ojos, es una oportunidad, ¿sí? Ayuda a interpretar muchos de los por qué están pasando algunas cosas que normalmente no son, digamos que no son entendibles, ¿sí? Y digamos que está muy soportado en por qué las personas terminan haciendo o tomando ciertas decisiones o asumiendo ciertos comportamientos. Entonces, 3 características de un insight: auténtico, no es obvio, trivial, y es revelador. Entonces, para que se lleven, un insight no es una buena idea, tiene uno que empezar a moler mucha información de conocimiento de los clientes para poder llegar a un buen insight. ¿Qué ayudas o qué hay interesante para poder capturar esos hallazgos o revelaciones? Digamos que aquí siempre uno a lo que va es que sea muy crítico en la información. Entonces, identifiquen siempre en esos ejercicios de conocimiento de clientes, cuando los atiendan, cuando incluso a través del chat, traten de que puedan sacar mucha información. Identifiquen cosas interesantes, inspiradoras, que ustedes hayan escuchado o que los clientes les hayan escritos. Identifiquen historias, ¿sí? Historias que les llamen la atención, a veces que parezcan absurdas, ridículas, pero que también, digamos, que ustedes digan, pero ¿cómo está pasando esto? De ahí pueden salir elementos interesantes. ¿Qué es lo que más los frustra a sus clientes? ¿Sí? Incluso en los momentos que los frustra, ¿cómo solucionan o cómo salen ellos de esa frustración? ¿Qué es lo que más los motiva? ¿Por qué los motiva? ¿Qué es lo que más les llama la atención en el entorno del cliente? ¿Sí? El entorno puede marcar muchas cosas, ¿sí? Incluso esas condiciones, la condición ahorita de pandemia es un entorno y una condición especial. Entonces, es bien interesante conocer, precisamente porque una vez este tema se empiece a destrabar, puede que las cosas cambien mucho respecto a nuestras expectativas y a la dinámica que hoy en día tienen. Y importantísimo hay que leer entre líneas, ¿sí? No se queden con el sí y el no. No se queden con una información plana. Hay que entender emociones del cliente, contradicciones. Si eventualmente están muy dados a todo el tema de chat, hoy en día con todas las ventas en WhatsApp, traten de ir más allá. Hablen con el cliente, una llamadita, una videollamada. De manera que ustedes puedan empezar a identificar lenguaje, digamos en el lenguaje, ustedes pueden saber si la persona lo que está diciendo, que si le anima, si le gusta, si le sirve, es así, o sencillamente está contestando porque sí. Entonces, esos elementos no se los dan los chats. Entonces, traten de entender emociones, contradicciones, lenguajes, etc. Hay que ir mucho más allá. Este es un ejemplo de cómo estructurar o cómo llegar a definir un insight. Entonces, un insight, digamos que en alguna de las lecturas que alguna vez revisé, decía que un insight tiene como 3 componentes, 3 etapas claras, 3 ítems. El primero es una situación o un contexto. Entonces, una situación, un espacio de tiempo definido, ¿sí? Entonces, el ejemplo que aquí nos dice, nos contaban en esa lectura es: disfrutamos mucho salir de casa e ir a piscina, sin embargo, en ocasiones nos aburren los mosquitos. Entonces, usted ya se hace la idea de qué contexto es ese. El contexto es una familia que un fin de semana salen a pasear, digamos en este caso fuera de Bogotá, y pues que les gusta salir con los chicos, con los niños, y van a piscina, cogen un hotel que tenga piscina. ¡Pum! El segundo ítem es la frustración o la molestia. ¿Cuál es esa frustración o la molestia? O que la situación, lo que está como que no cuadra. Sí les gusta pasear, pero hay un elemento que no cuadra bien en el paseo. Dudo mucho en usar repelentes normales en mis hijos.
porque no sé qué tan apropiados sean para ellos. ¿Sí? Entonces, hay un paseo, hay una situación de paseo, pero en esa situación de paseo hay un momento duro, y ese momento lo que está diciendo es que hay un momento que no es clara la solución y hay como un dolor, ahí hay como una emoción negativa. Y el tercero, a lo que va es a la situación ideal. La situación ideal, ¿cuál es? Pues sencillamente si yo soy ese padre de familia, pues ¿qué me gustaría? Que hubiera alguna solución a eso, que me gustaría que esos mismos hoteles o esos mismos espacios que tienen esas piscinas tuvieran áreas protegidas contra mosquitos, precisamente para que yo no tenga que aplicarle repelentes a mis hijos, repelentes que eventualmente no están hechos para niños, y pues digamos que ya soluciona el problema. Entonces, una situación, una frustración y una situación ideal o deseo. Y digamos que la declaración, o conectando lo que es la declaración del insight, es conectar esas tres cosas. Disfrutamos mucho las piscinas al aire libre, pero a menudo nos molestan los mosquitos. Dudo usar repelentes convencionales porque no estoy segura de qué tan apropiados sean. Ojalá existiera algo que permitiera mejorar la protección alrededor de las piscinas, y de esta manera no tendría que usar repelentes personales en mis hijos. Entonces, digamos que esos tres elementos ustedes los conectan y eso les da como una declaración de lo que puede ser ese insight. En el caso del proyecto que les comentaba, más o menos dio así. Los estudiantes sordos de bachillerato del Colegio IE de San Francisco tienen problemas con el aprendizaje del español leído y escrito, principalmente porque los métodos que se utilizan no son llamativos para ellos. Ojalá se pudieran tener maneras de enseñar español más amenas y efectivas. ¿A dónde va esto? Esa es la parte interesante. Cuando yo ya tengo mucho más claro los hallazgos, los aprendizajes, el porqué de las cosas, yo puedo llegar a darle la vuelta a esa declaración de insight, y le doy la vuelta y lo planteo como una pregunta retadora. Y esa pregunta retadora, que tiene una estructura del cómo podríamos, siempre arranca así: ¿cómo podríamos? Digamos que tiene varios objetivos, y el objetivo precisamente de generar una semilla lo suficientemente amplia para que haya digamos una gran cantidad de soluciones que aporten, y también limitada. Yo no puedo hacerlo tan grande porque me pueden botar una gran cantidad de ideas que de pronto no me sirven. Yo tengo que limitarlo para que las ideas que genere esa lluvia de ideas pues esté dentro de lo que yo estoy esperando. Es una invitación abierta para recibir sugerencias, para explorar opciones, y precisamente lo que se busca es que yo redacte una pregunta corta y clara que tiene la particularidad de invitar a dar ideas. ¿Por qué el cuadro que está al lado izquierdo? Porque es una manera en que cuando yo empiezo a identificar los problemas, esto es una estructura de identificar el problema, un usuario, la familia Martínez, necesita, digamos que te necesita conectarse, compartir, estar relajado, porque esa última parte del por qué es como ese insight. Entonces, ese elemento les puede servir cuando ustedes de pronto ya tienen identificado esa estructura, el usuario, la necesidad y la parte final. Esa parte final conecta con el insight. Entonces, cuando ya coge uno de esos elementos y le da la vuelta, redacta uno una pregunta de estas. Y esta pregunta ya es el punto de partida para una lluvia de ideas, que es lo que estamos planteando acá. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, ¿cómo podríamos mejorar la protección contra los mosquitos en las zonas de piscina de niños pequeños sin tener que aplicar repelente directamente en la piel? Entonces ya cuando yo les hago esa invitación, incluso ustedes pueden ahí sobre el chat contestar qué se les ocurre acá, ¿sí? Y ese es precisamente el objetivo de plantear inicialmente las preguntas con esta estructura. Es una invitación a que se haga una lluvia de ideas abierta y que cualquiera pueda aportar respecto a esta pregunta que yo, digamos, le defino unos límites. En el caso de lo que se hizo con el proyecto de Sebastián, esta fue la pregunta que se planteó: ¿cómo podríamos hacer más didáctico el aprendizaje del español leído y escrito en estudiantes sordos en secundaria? Esa fue la pregunta que se planteó, digamos que ese fue como el marco. Y buenas prácticas alrededor de lo que es plantear una pregunta de ideación con esta estructura.
Si le salen de pronto muchas preguntas, traten de colocar máximo 2, ¿sí? ¿Cómo podríamos? Validen su claridad y el alcance, es decir, pregúntenle a otras personas si es claro lo que se les está preguntando, si conecta, digamos, si es entendible. Definan métricas, es decir, a cuántas personas quieren llegar, cuántas ideas quieren recoger, en qué tiempos van a hacer este proceso de ideación. Compártala con la mayor cantidad de personas que pueda. Y aquí dentro de las personas están usuarios, pares como ustedes, o sea, empresarios como ustedes, expertos temáticos, digamos, dependiendo en donde ustedes estén trabajando. En el caso de Dani, pues si tiene expertos o conocidos, ingenieros químicos, que trabajen alrededor de todo este tema de limpieza y desinfección, pues esos son los que tienen que botarle ideas. Si eventualmente tienen personas que están trabajando otro tipo de iniciativas, no importa, bótenlo ahí. Digamos, se trata de generar ideas, así sean absurdas. Una vez recopilado un buen número de ideas, volvemos al paso 1 y es volver a mapear toda esa información, cuántas ideas recogieron, y se empieza de nuevo el ciclo. Entonces empiezo a recoger ideas, de nuevo en una pared de 2x2, empiezo a recoger todas las ideas, qué fue lo que me escribieron, y empiezo a identificar gemas, patrones en el comportamiento, temas en común, y arranco de nuevo a organizar la información. Y ya pasado ese ejercicio, digamos que este fue el ejercicio de Sebastián, él hizo varios ejercicios. Él hizo ejercicios de lluvia de ideas presenciales, se metió a diferentes espacios, tanto en universidades como en colegios, y planteaba su proyecto. Él contextualizaba todo lo que estaba pasando, los problemas de aprendizaje del español de los niños, se llevaba elementos visuales de las cartillas que utilizaban, de cómo tomaban apuntes, de cómo estudiaban para las lecciones de español. Y con todo ese contexto, digamos que les botaba la pregunta, ¿cómo podríamos, Y ese ejercicio lo hizo presencialmente y también se hizo un formulario en Google y lo que hizo fue botarlo por ahí para que la gente le planteara ideas. Y alrededor de eso obtuvo 128 ideas en espacios físicos, en salones, en salas de reuniones, en colegios, 70 ideas que obtuvo por Google y eso le dio un total de 198 ideas. Después vino el proceso de priorizarlas, de mirar cuáles servían, de organizarlas. Entonces, después de organizarlas, viene este ejercicio que también es bien importante y es cuáles me sirven, ¿sí? Que digamos, ¿qué voy a hacer yo con 198 ideas? Ah, bueno, depúrelas y ojalá depúrelas con un mapa como este. Y este mapa tiene dos criterios, son 4 cuadrantes. El cuadrante X está de cara a la viabilidad. Porque pues si bien la invitación en las lluvias de ideas es que no tenga límites, que sean absurdas, pues ya aquí usted tiene que aterrizarlas y tiene que aterrizarlas. Ese criterio es clave y es qué tan viable es. Me pueden decir, sí, yo quiero que el niño aprenda de una manera automática, pero ¿es viable aprender español de manera automática? No, eso no es viable. ¿Es viable hacerlo a través del juego? Ah, sí, eso es viable. Incluso es viable a través no sé, el niño ha jugado parqués y el parqués le gusta y puede ser una herramienta interesante. Entonces ya uno puede ir conectando con eso. Entonces la viabilidad en el eje X nos dice que entre más hacia la derecha es mucho más viable, es mucho más fácil de llevar a la realidad. Si está a la izquierda del mapa, es más complicado volverlo real, ¿sí? Entonces, ese es el eje X. El eje Y es la deseabilidad del cliente. Entonces, por eso ahí también es importante qué tan deseable es para el cliente, qué tanto demanda la solución, qué tan urgente es, ¿sí? Entonces, si ya está pagando por algo que medianamente le sirve, entonces es porque es muy deseable. Y el deseable va desde lo que es más deseable, que es arriba, hasta lo menos deseable, que es abajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la parte de la derecha es la que tiene los elementos claves y es que sea una idea atractiva para el usuario y técnicamente viable, que es la parte derecha superior. Y la parte de abajo también es interesante desde el punto de vista de viabilidad, pero de pronto no es tan clara desde el punto de vista de deseabilidad del cliente. Y ya en la parte izquierda tenemos las ideas que desde la viabilidad pueden ser muy complicadas
porque no tengo las capacidades, las habilidades, o porque sencillamente es algo que era una idea muy loca y no cuadra dentro de lo viable. Pero lo mismo, las clasifico entre las que son deseables para los clientes y las que son menos deseables para los clientes. Entonces, de esta manera se resume como un ejercicio de lo que puede ser la etapa de ideación. ¿Qué me permite identificar acá? De nuevo, los ejercicios de ideación, lo que busca uno es que tengan muchas ideas, muchos elementos de donde sumar cosas. Y esas ideas eventualmente se pueden conectar y resultar en unas soluciones que lo que se busca es que tengan componentes innovadores y que se diferencien respecto a lo que hoy en día existe en el mercado, pero con un componente interesante y es la deseabilidad de los clientes, que ese es, digamos, el principal criterio. Entonces, hasta aquí quisiera saber si hay preguntas, si fui claro en la información y en el ejemplo que les planteé. Y aquí hacemos una pausa. Entonces, quisiera saber si fui claro, si les sirvió la información hasta acá de estos elementos y métodos para abordar ideación. Entonces ya me callo yo en este momento y los dejo que me pregunten. Si fue claro, Dani o Lady o Leo de Gar. Jairo, a veces ¿Sí? se piensa que el proceso de ideación es en un solo momento, pero en este No, momento, exactamente, hablemos de eso. los procesos de ideación van cambiando. Digamos que hablemos de un caso específico. Por decir algo, el caso de Dani Guerra. Dani Guerra, digamos que ya tiene claro algunos dolores en cuanto a qué problema está apuntándole con los productos de limpieza y desinfección que son ecoamigables, ¿sí? Pero por decir algo, digamos que él preguntaba qué elementos asociados a TICs les podría incorporar. Entonces, sería bien interesante empezar a mirar, si bien la venta de este tipo de productos y servicios como que pareciera que no cambia, pues uno podría empezar a identificar qué ideas pueden surgir alrededor de qué se pudiera tener en cuenta. ¿Sí es claro? Sí, sí, sí. Sí, Jairo. Muy claro, sí. Hay un ejemplo que alguna vez, hace 2 años conocí a una empresa que se llama Ogaru. Ogaru lo que hacía en su momento era, digamos que ellos iniciaron especialmente como un portal en internet en donde uno conseguía oficios que normalmente no eran no calificados. Entonces, pues uno consigue, hay oficios que digamos que no tienen problemas en cuanto a que vienen bien referenciados o cosas así, pero hay oficios en donde es mucho más complicado. En casos específicos, plomeros, los que hacen los armarios, ¿sí? Los que trabajan las maderas, carpinteros, incluso hasta los mismos oficios domésticos. Entonces, lo que hizo en su momento no se llamaba Ogaru, sino se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Ellos montaron un portal y ofrecían este tipo de servicios alrededor con una mecánica muy parecida a lo que hace Mercado Libre. Y Mercado Libre lo que hace es darle una calificación, o la gente que lo utiliza, que recurre a determinado plomero o determinado carpintero, si le va bien o mal, pues le da una calificación. Entonces digamos que ellos empezaron con ese ejercicio. ¿Qué pasó ahí? Pues que a partir de esas validaciones lo que empezaron a darse cuenta era que si bien era un mercado que había, los que más rotaban eran los oficios domésticos. Entonces ellos empezaron a trabajar por ahí y de las cosas que empezaron a indagar, ya de meterse de cabeza con todo el ejercicio doméstico, fue que la mayoría de prácticas en el mercado estaban a terciarizar esos servicios. Es decir, las empresas tercerizan todo el tema de aseo, ¿sí? Y ellos lo que hicieron fue, precisamente a raíz del cambio que hubo alrededor de todos los parafiscales de los oficios domésticos y de los oficios por hora, sobre todo en las casas,
pues fue que empezaron a hacer modelos diferentes de cuáles eran los dolores principales que tenía quien contrataba una empleada en algún momento definido. Y uno de esos dolores eran, digamos, la confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente pues, una de las cosas en las que a veces se frena uno es que yo no le puedo dar las llaves a una persona que no conozco. Y digamos a lo que recurre es que la persona viene y hace aseo al apartamento o al espacio que tengo que hacerle. Y en ese momento yo estoy en la casa, pero pues digamos que precisamente para blindarme en eso. Ellos empezaron a trabajar con un tema casi que a contratarlas uno por uno y contaban que su proceso de selección era súper riguroso precisamente con ese filtro. Porque uno de los dolores, si bien en el mercado, pues eso era paisaje, ellos hicieron énfasis en ese componente y el componente era la confianza y la seguridad que el cliente buscaba que lo tuviera. Entonces, los procesos de selección se hicieron muy rigurosos, incluso contaban que más o menos de 100 participantes, más o menos el 20 como que eran escogidas por, digamos, por sus características en la hoja de vida, digamos que tenían muy buenas referencias. Entonces, de esa manera uno empieza como a meterse en puntos en donde inicialmente no eran, ¿sí? Eso les da cabida para identificar o huecos, oportunidades que normalmente, digamos, en el día a día o en lo normal que se contratan en este tipo de servicios, pues no se fijan. Y otros elementos más, digamos que ya le metieron elementos mucho más de analítica de datos, de tomar información de en qué sectores, cuánto se demora, y pues ya volvieron el tema mucho, un negocio que inicialmente pues se ve muy normal, ¿sí? Pues alguien que contrate personas para hacer oficios en casas o en empresas, pues se volvió algo que tenía información muy valiosa y que conectaba con este tipo de iniciativas. ¿Alguna otra pregunta? Dani o Lady. No, digamos que el tema de la información recopilada y eso, yo no, digamos, yo la recupero con las evidencias, por ejemplo, demostraciones en una X superficie, llámese piso o un mueble, y esas mismas evidencias las replico a través del WhatsApp, las redes sociales y a los mismos consumidores y clientes que están utilizando el mismo. Ellos se convierten en ese icono referente de replicabilidad de la experiencia del producto y así mismo se va a ir posicionando. Dani, ¿habías tenido experiencias así alrededor de estas herramientas, de esta manera de organizar la información? Sí, yo conocí la de el brainstorming, la lluvia de ideas en varios, digamos, seminarios con Colciencia. Hace 3 años yo hice un seminario de Alianza para la Innovación Caribe y nos enseñaron esa metodología del brainstorming. El Scamper también lo conocí. Ok, ¿y los utilizas? ¿Scamper lo has utilizado? Digamos, aplicado a mi negocio estructurado, no, pero sí lo utilicé en el momento de que hicimos la actividad práctica con otras ideas y otros compañeros, pero específicamente en mi modelo de negocio no. Ok, porque precisamente con la pregunta que hiciste de cómo como que qué elementos asociados a TICS se le podrían incorporar a lo que estás haciendo, podría ser un buen ejercicio, porque Scamper, pues cada letra lleva una acción, ¿no? Entonces Sí. es como modificar, sería bien interesante que pudieras hacer un ejercicio así, precisamente para ver qué podría surgir de esto. Sí, ahora sí lo traigo a colación, sí, gracias, Jairo, sí, de verdad que sí, esta herramienta es muy poderosa, muy potente, el Scamper. Y acuérdense que aquí se trata es de botarle mucha corriente, muchas ideas, y ojalá acotándolo. Es que precisamente uno puede identificar cuál es el dolor precisamente ya de pronto no tanto en el uso, pues ya sabe uno que el uso o le genera
le genera una alergia o las manos se las quiebra, pero en sí ya puede uno identificar qué otros dolores hay alrededor de puede ser la comercialización o cómo le gustaría que le llegara determinado detergente, incluso la misma presentación, ¿sí? Sí, correcto. Sí, también la presentación, la asequibilidad para conseguirlo. Hay un caso bien interesante en Colombia, si de pronto lo puedes buscar, se llama Biogar. Sí, sí lo distingo, Biogar. Sí, Biogar, ella se llama María Pizarro, creo que se llama. Y el Mar Pizarro. La fundadora, sí. Sí, lo Exacto. distingo. Entonces, podrías empezar a mirar qué elementos tiene. Yo la conocí hace 2 años a ella, precisamente. Y de las cosas que decía es que ella creía una cosa en cuanto a cómo se comercializaban y otra cosa ha sido la realidad, porque ella los vendía como normalmente se venden los detergentes, en envases gigantes. Y lo que pasó es que como las personas que los utilizan los tienen casi que en los baños, tuvo que bajar la presentación a cosas más boutique, más chiquitas y mejor presentadas. Sí, Entonces, correcto. una cosa es lo que piensa uno precisamente porque una cosa es el jabón que compra uno o el Zampic o lo que compra para el piso, pero otra cosa es en la práctica quién lo utiliza, por eso es tan importante quién está detrás del uso de esos productos y qué necesidades hay. Y la necesidad específica era, pues yo no voy a poner un jabón gigante en el baño, sino un empaque pequeño, un empaque como la mitad de esta. Sí, correcto, de 500 centímetros cúbicos. Un jabón de líquido de mano. Sí, entonces, interesante que ya lo conozcas y que empieces a mirarle elementos alrededor de incluso cómo lo comercializa, porque parte de eso es eso. Sí, excelente, Jairo. Sí, Biogar sí es una empresa que queda en Chapinero, en la 54. ¿Alguien tiene, si no preguntan, entonces, o todo lo entendí o los confundí? Con confianza pregunten y aprovechen de que Jairo está disponible ahí para acompañarles y asesorarles. Vamos, colegas, emprendedores, vamos, Leo Edgar. Picante, Leo. Aumenta los deseos. Ay, se cayó el internet. La explicación de Jairo ha sido muy afortunada para nosotros y clara, concisa, llevándolo a la práctica, pues nos va a dar mucho de qué hablar y de que nuestro producto sea más asequible al público. Ok. Bueno, entonces, a mí me dijeron que les hablara de 4 temas, entonces ya vamos por el segundo. Este es otro que yo quisiera saber si ustedes ya están vendiendo, pero entonces, de nuevo, esto se trata es de metodologías. Y quisiera saber si ustedes han trabajado, es que no me deja proyectar bien. Si ustedes han escuchado, ¿sí se ve? Sí, sí, positivo. Entonces, a ver si me deja proyectar, que no me está dejando proyectar acá. Se ha detenido, ok, me dejó. Mira que se me cerró el archivo. Dame un segundito, ya lo abro otra vez. Ok. Vale, entonces, nos quedan 10 minuticos. Vamos a avanzar un momentico y ya. Ustedes han escuchado, claro que ustedes han escuchado, cómo no, si son todos empresarios, el concepto de propuesta de valor diferencial. Entonces yo quisiera que ustedes, como ya están haciendo la tarea,
me dijeran cuál es la propuesta de valor diferencial de ustedes en lo que ofrecen. ¿Por qué son mejores que los otros? ¿Por qué los clientes los escogen a ustedes? Entonces yo quisiera que ustedes pensaran y me contestaran eso. Entonces yo quisiera que me contara alguien de los que no han hablado hasta ahora. Por ejemplo, Miguel, Jimmy, Carlos Alberto. ¿Cuál es la propuesta de valor de ustedes? ¿O cuáles creen que es? ¿Nadie? Lady, o Dani, o Leo Degar. Entonces, les voy a leer la definición y yo creo que con eso nos vamos y los quiero dejar pensando. Si no la tienen clara, tienen que esa se la llevan de tarea. Entonces, digamos que, ¿qué es la propuesta de valor diferencial? Es ese factor que hace que un cliente se incline por una u otra marca. ¿Sí? ¿Por qué ustedes? ¿Por qué los están eligiendo a ustedes? Y si no lo saben, tienen que hacer el ejercicio. La serie de ventajas o de diferenciadores que tiene el producto o servicio que ustedes le ofrecen a los clientes. ¿Sí? El valor único. ¿Qué es eso único que ustedes tienen? Y que a los clientes les gusta y que pues es la razón por la cual los prefieren a ustedes, los contratan. Y que es lo que hace los productos de ustedes mejores que los de la competencia. Por ahí escuché que alguien quería hablar. Pues yo tengo mi propuesta de valor. ¿Cómo es? ¿Cómo la dirías? La propuesta es ecodiseñar y proporcionar un portafolio con criterio sustentable de productos de limpieza concentrados con tecnologías biodegradables y limpias para la solución de las necesidades que cuiden la salud humana en armonía con la naturaleza. Okay. Está como muy larga, yo la llevaría más concreta, tiene que ser más accionable, más cortica. Pero sí tienes elementos súper interesantes alrededor de eso. ¿Cuál sería la de Lady? ¿Cuál crees que es tu propuesta de valor? Entonces, la propuesta de valor tiene... Ah, bueno, dale, qué pena. Pues mi propuesta de valor sería sacar, bueno, yo hago sales mineralizadas y suplementos nutricionales para animales. Entonces yo pienso que mi propuesta de valor sería suplementos 100% natural con subproductos de la región para que salga un producto bio. Ok, sí. Clarísimo. Entonces, muchas gracias a los que participaron. En la parte derecha, ustedes van a encontrar varios elementos alrededor de lo que es la propuesta de valor. Pues digamos que uno puede comprar o preferir una marca o un producto o por el precio o por la conveniencia, es decir, me lo traen a la casa, ¿sí? Puede ser que me conviene. Ahorita no nos conviene salir, entonces tiene servicio a domicilio, me lo traen. Puede ser una manera por la cual lo elija. Por la calidad, porque precisamente está por encima de lo que normalmente en el mercado se consigue. Por la novedad, esa es otra digamos, de los componentes que pueden ser llamativos, sobre todo cuando alguien está saliendo con algo nuevo al mercado, ¿sí?
porque me permite reducir costos, me permite reducir esfuerzos, eso también es súper válido. La ropa o algunos elementos están asociados a componentes de diseño. Sí, lo compro porque es bonito, porque parece, incluso porque es diseño y asociado tiene una marca detrás que puede ser una diseñadora específica. Entonces hay marca y diseño mezclados porque su desempeño es mejor, ¿sí? Porque, digamos, de los productos Amway, ¿por qué? Porque dicen que rinden, su desempeño es bueno y fuera de eso, una gotica así pequeña rinde un montón. Entonces, hay muchas características que pueden sumar a lo que es la propuesta de valor. Entonces, la tarea es que ustedes, de aquí a la próxima semana, van a hacer ese ejercicio de cuál es la propuesta de valor que ustedes están identificando, cuál es esa. Y la manera, digamos, interesante de hacerla, ojalá la hagan comparado con la competencia. Ustedes cómo están respecto a los competidores, ¿sí? Son de mejor calidad, son de mejor precio, cubren mucho mejor, lo que hacen ustedes es personalizado, es decir, ustedes no venden un producto genérico, sino lo hacen a la medida de lo que lo pide el cliente. ¿Cuál es esa característica que les están, qué es lo que ustedes están haciendo? Y con esa tarea nos vamos y nos vemos en el siguiente encuentro. Ya hoy son las 3:57, se nos acabó el tiempo, 2 horas es muy rápido. Entonces, quisiera saber cómo les pareció, les gustó, les sirve la información, necesitan más información. Y ya con eso terminamos la Jairo, sesión. buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablo? Te habla Dani. Miguel Crawford y soy docente de la UPC. Hola, Miguel. O sea, ¿dónde podemos contactarte después para algunas consultas, algunas orientaciones al respecto? ¿Qué inquietud tienes? Digamos que quisiera saber qué consulta tienes o qué requerirías. Y ya te contesto. Yo les voy a compartir No se ahorita. escucha nada. Yo les voy a compartir una cartilla que vamos a utilizar la siguiente semana precisamente para esta parte. Y les voy a pasar un artículo que hace unos días le pasé a un emprendedor relacionado con estos ítems de lo que es la propuesta de valor. Entonces quisiera que le pegaran una revisada para que no llegaran, para que pudieran leer y entendieran un poquito más de lo que vamos a hablar la próxima semana. Entonces, ¿les parece si quedamos así? Y nos vemos. Sí, excelente, Jairo, gracias. Puedes, por favor, ahí enviar la Se carta. escucha entrecortado. Sí, me estaban contando que se escucha entrecortado. Entonces, yo les voy a enviar la cartilla y el enlace que les mencionaba para que ustedes lo tengan ahí a la mano. ¿Les parece? Entonces, así cerramos la sesión de hoy y pues nos vemos en la siguiente semana. Muchas gracias a todos ustedes. Y pues, Me pareció muy interesante la sesión de hoy. Tocaste unos puntos muy importantes para los emprendedores. ustedes van a tener acceso al video por si quieren volverlo a revisar. Entonces, se les va a compartir el video pues para que ustedes tengan toda la información. ¿Ok? Gracias, Jairo. Muy bien. Gracias, Jairo. Muy bien, excelente. Bueno, entonces buena tarde, que le acaban de pasar un día. Gracias. Próximo Ok. capítulo quiere. Bueno, que estén muy bien. Chao.